En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. San Juan Bosco. San Juan Bosco fue esta semana y por eso dejo de lado en esta misa el Evangelio que queríamos predicar sobre él. Darles una breve reseña de la vida de Don Bosco, un santo y una personalidad única, realmente inabarcable. Su santidad es grandísima, su tarea educativa enorme, su tarea social católica, las escuelas profesionales de artes y oficios, sus edificios, sus colegios, sus iglesias, sus misioneros, la prensa y los libros católicos, sus incontables milagros y un gran etcétera. Ya la liturgia de la Santa Iglesia Católica marca un poco esta realidad y expresa que tuvo un corazón gigantesco, deseos gigantescos, magnánimo, la gloria de Dios y la salvación de las almas, magnánimo en el amor y difusión del catolicismo. En el introito se marca ello y dice así: Deditili Deus latitudinem cordis quasi arenam quaes in litore maris, que significa: le dio Dios un ancho de corazón, un corazón tan ancho, un ancho de corazón como la arena que hay en las costas del mar. Así se compara el corazón de él, gigantesco, como las arenas que hay en las costas del mar. Corazón gigantesco, todo para Dios, nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia Católica. Todo para su Madre, María Auxiliadora, siempre con los salesianos. Fue el fundador de la Sociedad de los Salesianos en el año 1859 para la educación de los jóvenes varones. Fue el fundador de las Hijas de María Auxiliadora para hacer lo mismo con las niñas. Y de la Tercera Orden de Cooperadores Salesianos que fueron sus ayudantes en el apostolado. Su lema sacerdotal: Dame qui animas cetera tole. Dame, Dios, almas, el resto quítamelo. Dame almas, el resto, todo lo demás, quítamelo. Existen muchos libros, muchísimos sin duda, que narran su vida. Hay uno del gran Hugo Wast, que es un libro realmente precioso. Se llama Don Bosco y su tiempo, donde incluye no solamente la vida de Don Bosco, sino toda esa época tan convulsionada, muy convulsionada, contra el catolicismo, así fue su época, contra el Papa Pío IX, que le tocó vivir. Y esperamos que algún día, a través de nuestras libreras, que bien hacen su trabajo y mucho, podamos, si la providencia lo permite, editar ese libro, porque es un libro realmente precioso. Don Bosco y su tiempo. Y queríamos comenzar, vuelvo a la liturgia, dándoles otra pincelada, una más, sobre la liturgia de la misa que tiene Don Bosco. Tiene misa y textos propios. Y si la providencia, el Espíritu Santo ha permitido eso, si la Iglesia Católica ha obrado así, eso también muestra que es un santo especial, que tiene una caridad especial, que tiene una santidad especial, mayor. Pues son relativamente pocos los santos que a través del año tienen textos propios. Es muy común, valga la redundancia, que se utilicen textos en común. Y hay relativamente pocos santos que a lo largo del año tienen una misa exclusiva, con textos exclusivos. Eso muestra, a través de la providencia de Dios y el Espíritu Santo, que es un santo especial. En la oración de la misa se recalca, están muy bien escogidos esos textos para la misa de Don Bosco, y algún año tal vez podemos hacer una prédica comparando los textos litúrgicos y a qué cosa de su vida equivalen. Están muy bien escogidos todos los textos de la misa. En la oración, en una parte se dice de la misa: Dios suscitó en él adolescentium patrem magistrum, un padre y maestro de los adolescentes, de los jóvenes, sin duda. Y se alaba en esa misma oración y se interpela a Dios diciéndole que Dios, tú has querido por él, con María Auxiliadora, se nombra allí a María Auxiliadora, que es la gran advocación de los salesianos, tú has querido que florezcan en tu iglesia nuevas familias religiosas. Pereum auxiliatrice Virgine María, María Auxiliadora, novas in ecclesia tua familias florescere voluisti.
siempre en la vida de don Bosco, María Auxiliadora, y 3 familias religiosas, ya las nombramos hace unos momentos. Su nombre completo: Giovanni Melchiorre Bosco. Juan Melchor era el nombre completo. Juan Melchor, como uno de los Reyes Magos, Bosco. Nació en el año 1815, murió en 1888 a los 72 años de edad. Fue canonizado por el Papa Pío XI. Pío XI lo alcanzó a conocer personalmente. Cuando era un joven, no sé todos los detalles, se llegó a alojar en la casa principal de don Bosco, en Baldocco, en Turín, y lo alcanzó a conocer personalmente. Y a él le tocó, después cuando fue Papa, la suerte de canonizarlo. Entonces, repetimos, fue canonizado por el Papa Pío XI en 1934, el día de Pascua. El día de Pascua de 1934 lo canonizó, 46 años después de haber fallecido. Oriundo de una pequeña aldea llamada Los Becchi, dependiente de la ciudad de Castelnuovo di Asti, en el Piamonte, a 30 kilómetros al oeste de Turín, bien cerca, que es la capital del Piamonte, y fue el centro después de la obra salesiana. Quedó huérfano de padre a los 2 años y cuidó de él santísima y muy católicamente su mamá, Margarita Oquiena, que si bien era analfabeta, debe ser puesta como uno de los modelos de las mamás educadoras católicas, educadoras de futuros santos. Así fue su educación católica. El futuro don Bosco tenía 9 años y ya empezó su labor apostólica. Tuvo un sueño. La Virgen le mostró su futura misión en forma simbólica. En ese sueño vio que transformaba feroces animales en mansos corderitos. Esos eran los feroces adolescentes y jóvenes en mansos corderitos. Y Dios le dio muchísimos dones, aún si se puede uno expresar de esa manera, aún naturalmente. Tenía muchos dones realmente y un poder de atracción muy grande. Y en esas con esas enormes habilidades de ella se valía para atraer no solamente a los niños y adolescentes, sino también a los adultos. De hecho, tenía una gran fuerza física, era muy fuerte. Dios le había dado una gran fuerza, era muy fuerte. Juegos de prestidigitación, era muy hábil. Acrobacias, títeres, una memoria prodigiosa, tenía una memoria prodigiosa, creo que podemos decir fotográfica, se acordaba de todo. Y de ello se valía para enseñar el catecismo, para cautivar almas para Dios, como decía su lema, Damici animas, cetera, tole. El sacerdocio, deseaba ser sacerdote desde pequeño, pero había dificultades. La gran pobreza de su familia le impedía tener estudios, o los estudios adecuados, y eso sin duda es un problema para quien desea ser sacerdote. La oposición pertinaz de su hermanastro Antonio. Con el tiempo, para trabajar, sale de su casa, trabaja en el campo, trabaja en la ciudad, tuvo muchísimos trabajos muy variados, fueron los trabajos que él tuvo: mesero de café, sastre, zapatero, herrero, etc. Después, todas esas peripecias laborales, las digamos así, logra entrar en el seminario diocesano de Chieri, que es una ciudad también muy cercana a Turín. Castelnuovo, donde nació, está aquí, Chieri está a mitad de camino y Turín aquí. Castelnuovo 30 kilómetros, Chieri 20 kilómetros y después sigue la capital. En el seminario de Chieri ingresa en el año 1835, a los 20 años de edad, y allí forma su inteligencia como futuro sacerdote y después, o al mismo tiempo, su corazón conductor de juventudes iba a ser. Y en el año 1841 es ordenado sacerdote a los 25 años de edad por el arzobispo de Turín, Monseñor Franzoni. Va a vivir allí mismo en Turín, en el convito para sacerdotes jóvenes que tenían que seguir formándose. Había un convito que lo dirigía su confesor. Su confesor personal era santo también, San José Cafaso, oriundo también de Castelnuovo di Asti. Él fue canonizado por el Papa Pío XII, en este caso en el año 1947. Y en ese convito se dedica ardientemente al estudio. El mismo año de su ordenación, poquitos meses después, en la fiesta
de la Inmaculada Concepción, allí en Turín, ve que un muchacho entra a la sacristía y el sacristán lo regaña duramente. Don Bosco lo defiende a este joven, se queda en la misa, después de la misa le da su primera lección de catecismo y allí empieza la obra de los oratorios festivos. Ese joven se llamaba Bartolomé Garelli y estaban al 8 de diciembre, a pocos días del fin del año. Ya para el fin de año eran unos 100 jóvenes que él mismo llamaba Bartolomé Garelli a sus amigos y conocidos. Al principio se lo tenía por loco a Don Bosco, lo echaban un poco de todas partes. Los niños con que jugaban incluso lo echaban de un pequeño prado que él usaba para jugar, hasta que por fin logra alquilar una casa que después se hizo famosa porque hasta el día de hoy es la sede principal. Al principio la alquiló de un tal señor Pinardi, allí en esa parte de la ciudad de Turín. Esa parte se llama Valdocco, en la ciudad de Turín, y hasta el día de hoy la sede principal de los salesianos está allí. Le pidió a su madre, mamá Margarita, que viniera a Turín a ayudarle para el cuidado de los niños, y allí se quedó esta santa mujer hasta morir. Don Bosco quería educar en el catolicismo. La meta de la educación católica tiene que ser la santidad. Acá hay muchos papás y mamás de familia, lo dije en la prédica de ayer o antier, o toda esta semana estaban relacionadas las prédicas con los padres y la familia. La meta de la educación de una familia es la santidad. Y Don Bosco, a través de sus colegios, auxiliaba a los padres de familia e impulsaba a sus niños, adolescentes y jóvenes a la santidad. Él quería instruirlos. Había muchos jóvenes vagabundos en esa época en Turín. Él quería ponerlos en condiciones de ganarse el sustento, y no ser ociosos como el Evangelio de hoy, de ser útiles primero para Dios y al mismo tiempo y después para la sociedad. Se daba cuenta que el mundo estaba corrompido en 1840 y pico. ¿Qué diría hoy? Que ya no hay límite, y que en ese mundo corrompido veía que la juventud abandonada es pasto de todos los vicios y pecados. E incluso él veía que una juventud así, abandonada, era pasto de todas las revoluciones que se iban haciendo contra Dios y contra el catolicismo, en una época muy convulsionada, y en Turín tal vez en particular. Era en general en toda Italia particularmente fuerte y furiosa, inclusive la acción de la masonería, de los carbonarios, que son una especie de masones de Italia, o por lo menos una secta secreta de Italia similar a los masones, los garibaldinos. Vittorio Emanuele, que terminó siendo el primer rey de Italia, actuaba contra el Papa, contra los estados pontificios. Camilo Benso, uno de los más grandes, entre comillas, políticos de la época, el conde de Cavour, también enorme su acción. Era una época muy convulsionada, La falsa derecha o el liberalismo, la izquierda con el socialismo y el comunismo, los protestantes hacían mucha campaña en Italia en esa época, la prensa anticatólica, por supuesto, siempre los diarios, y toda esta acción conjunta contra el catolicismo y contra el Papa Pío IX. Era muy furiosa la actividad contra el catolicismo y contra el Papa Pío IX, también contra Gregorio XVI, que había muerto en 1846, pero fue más furiosa contra el Papa Pío IX, que era quien gobernaba en la época. Y Don Bosco veía que la única solución para salvar a la juventud de todos esos males era la educación católica. Tuvo un sueño en donde vio que la salvación de estos jóvenes vendría a través de inculcarles la devoción a Dios, nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar, inculcarles la devoción a María Santísima, y que debía hacerse mucha y buena enseñanza católica, la instrucción religiosa. También detrás de esto él se dedicó a escribir muchos libros, la gente ni sabe, tal vez ha escrito cerca de un centenar de libros, Don Bosco. Cuando era un poco más joven, llegó a mis manos uno, que estaba traducido por los salesianos de mi país, muy bueno, estaba el libro de defensa del catolicismo. Hizo las lecturas católicas para difundir la buena prensa en defensa de nuestra santa religión y para la espiritualidad. 3 obras de piedad donde siempre
en las cuales siempre él insistió. Uno, recibir con la mayor frecuencia posible los sacramentos de la confesión y la Santa Comunión. Aquí en paréntesis, aquí en Colombia, mis felicitaciones, porque se confesan mucho, pero está bien a solo cada 15 días. Acá tenemos en total unos 500 fieles, está un poco más. Los 500 fieles se quieren confesar todas las semanas, no se puede. Los sacerdotes nunca terminan. Entonces, el mismo Don Bosco, es muy buena la confesión. Cada 15 días, pequeño paréntesis, está bien. Hay algunos que todas las semanas se quieren confesar. Si no tengo una falta grave, pecado mortal, espero que nunca la tengan, o una gran congoja que quiero consultar con el Padre, bueno, ahí tal vez sí, pero en general, cada 15 días está muy bien, porque si no, evidentemente no se puede. Los padres nunca terminamos de confesar. La Santa Comunión, son muy piadosos, lo voy a decir, y vienen mucha gente aquí a misa todos los días, mis felicitaciones. Así decía Don Bosco, muchas confesiones, por favor, cada 15, y muchas comuniones. Segundo punto, la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los Salesianos. Y tercer punto, ser los mejores hijos del Papa, decía él. Y detrás de eso, de ser los mejores hijos del Papa, fíjense que parece que es algo común en los salesianos haber dedicado el nombre de sus colegios a distintos papas. Aquí en Bogotá, sin ir más lejos, el colegio salesiano se llama León XIII, por el Papa León XIII, con la hermosísima iglesia de Nuestra Señora del Carmen. En Buenos Aires es gigantesco el complejo salesiano. El colegio se llama Pío IX, por el Papa Pío IX. Y la basílica hermosísima de María Auxiliadora que está allí. En mi propia ciudad, el colegio salesiano se llama Pío X, San Pío X. Y la hermosa y gigantesca iglesia de María Auxiliadora. Pequeño paréntesis, allí en Buenos Aires con los salesianos, después iré más con el apostolado de ellos. Estuvo varios personajes famosos, ya les diré algo más. Dicho sea de paso, en la pequeña hojita que acostumbramos a veces repartir, tan solo un borrador será hoy, pero ahí yo me preocupé por poner las fotos de estos lugares y de muchas y de otras cosas que tienen que ver con Don Bosco. Volviendo a la época de Don Bosco, los niños del oratorio festivo cada vez aumentaban más. Tenía también alumnos internos, asilados, que dormían allí. Fundó para la época las famosas escuelas profesionales, podemos agregar de artes y oficios. El mismo Don Bosco empezó dando clases, él sabía hacer muchas cosas, y cuando fueron creciendo fue una de las instituciones más admirables de la educación católica que ha ayudado a la sociedad civil. La obra en defensa de la Iglesia Católica para la época tan convulsionada le valió que más de una vez trataron de matarlo. Más de una vez los herejes y los sectarios, probablemente la masonería, probablemente los carbonarios, tuvo varios atentados contra su vida, creo que son más de 7 o hacia 7. Inclusive, en más de una oportunidad, si no me estoy equivocando, le han disparado con armas, pero Dios siempre le protegió y nunca pudieron matarlo. Es más, es famoso el episodio, o los episodios de su vida, que aparecía un perro gigantesco que le llamó el Gris, aparecía un poco sin saber de dónde, y se lanzaba, de gran tamaño ese perro, y se lanzaba contra los asesinos y los desarmaba y los ponía en fuga. Don Bosco lo siguió viendo, así como aparecía en forma inesperada y nadie sabía de dónde salía. Después nunca más lo vio, creo que hacia el año 1862, creo haber leído, por lo cual se cree que tal vez era un ángel, que Dios permitía que se apareciera cuando estaban haciéndole o intentando matarlo. En la educación fundó su famoso sistema preventivo, que explicarlo sería muy largo, tal vez alguna vez. Puso su centro y su sede principal en Baldoco, en esa parte de la ciudad de Turín, donde alquiló su primera casa. Alquiló su primera casa allí y allí se quedó. Entre sus alumnos, cuando comenzaba su obra, Santo Domingo Sabio, un jovencito que murió tan solo a los 15 años de edad y está canonizado oficialmente por la Iglesia. Un jovencito que iba a su colegio y fue santo a los 15 años de edad. Y no solamente eso, sino que cuando tenía 13 años, 2 años antes de morir,
Santo Domingo Sabio escuchó una prédica de Don Bosco donde él explicaba la facilidad, la santidad. Les pido a las hermanas que hagan lo posible por rastrearla y conseguirla, a ver si se las podemos repartir alguna vez. Y a los 13 años escucha esa prédica de Don Bosco y 2 años después muere y ya había llegado a la santidad. Está canonizado oficialmente por la Iglesia Católica, Santo Domingo Sabio. En 2 años tan solo llegó a la santidad. También de ese colegio en sus primeras generaciones salió don Miguel Rúa, que fue el primer sucesor de Don Bosco al frente de los salesianos. También salió de esas primeras generaciones el futuro obispo y cardenal don Juan Cagliero, que ya lo vamos a nombrar, y así lo dispuso la provincia, y realmente es un honor para nosotros. Después tuvo que ver con mi país, ya les explicaremos por qué. 1859, el año de la fundación de los salesianos, lo funda con sus jóvenes que le ayudaban a él, viendo la generosidad que habían tenido estos jóvenes con los atacados del cólera, que mató muchísimos para la época, y dedicó su casa o familia religiosa a San Francisco de Sales y María Auxiliadora, por eso salesianos. A María Auxiliadora le dedicó la construcción de ese gigantesco templo que hay allí en el centro principal, en Valdosco, en Turín. Cuando decide la construcción en honor de la basílica, en honor de María Auxiliadora, tenía 40 céntimos en el bolsillo. Y 4 años después estaba terminada la obra. Hay que ver lo que es, también se les ha expuesto la imagen, hay que ver lo que es la obra esa de María Auxiliadora allí en Turín, gigantesca. La basílica nomás se la ve majestuosa de grande, y todo el complejo, por supuesto, gigantesco. Funda las Hijas de María Auxiliadora en 1872 para las niñas, para las jóvenes adolescentes. La primera superiora de las Hijas de María Auxiliadora, santa también, la primera superiora. Santa María Mazzarello, canonizada por el Papa Pío XII en 1951. Y aquí en Bogotá ustedes tienen uno de los más antiguos edificios y colegios, el de María Auxiliadora, acá escasísimas cuadras, en la calle 34, también muy hermoso, muy gigantesco, con la iglesia, en el Instituto de María Auxiliadora, a escasas cuadras de aquí. La actividad misionera de los salesianos, este tema a veces no se conoce tanto y es muy hermoso, y me permito decir nuevamente, como recién decíamos, nos llena de honor y de alegría. ¿Qué ocurrió? Don Bosco tenía deseos de ser misionero y quería en particular ir a evangelizar a los infieles, a los indios. Pero su director espiritual le dijo que no. Sin embargo, si él no fue personalmente, hizo de los salesianos misioneros. Él mandó salesianos a las misiones. Y en este punto, para nosotros, para nuestra patria, lo digo con sencillez, pero tenemos un gran motivo de alegría, de agradecer y un honor. ¿Qué ocurrió? Él tuvo un sueño donde veía unos indios con determinadas características, y a esos indios los tenía que hacer católicos. Pero no sabía en qué rincón del planeta habitaban esos indios que vio. La providencia maneja sus cosas, y después de haber tenido este sueño, se encuentra en esa zona de Italia con el cónsul de Argentina en Savona, en esa parte de Italia. Y se da la conversación, Dios maneja los hechos, y se da la conversación con este cónsul y le describe esos indios que él había visto en su sueño. Y este cónsul de mi país le dice: por la descripción que usted me da, parecen los indios de la Patagonia. Oído esto, don Bosco no dudó un instante, y ahí debía mandar sus misioneros. Y por eso Argentina se convirtió con honor realmente en el primer país del mundo que recibió el primer contingente de misioneros salesianos, y el jefe de estos misioneros fue don Juan Cagliero, que recién nombré, uno de los primeros muchachos que se educaron allí con don Bosco. Mandó Hijas de María Auxiliadora, mandó sacerdotes salesianos, y el jefe era, para la época, el joven sacerdote don Juan Cagliero. Después fue obispo y cardenal. Llegaron a Argentina para hacer el apostolado, sobre todo en la Patagonia, y yo les aseguro, hasta el día de hoy,
la marca del catolicismo que ha quedado en la Patagonia, que son distancias gigantescas en un territorio bastante deshabitado, pero toda esa labor con los indios y lo que quedó hasta el día de hoy, lleva la marca salesiana. Los salesianos dejaron su marca en la Patagonia hasta en los lugares más recónditos, realmente en los lugares más recónditos, hasta en el extremo sur, en el máximo extremo sur de la Patagonia ya hay una isla, no sé si se acuerdan del mapa, una isla bastante grande, se llama Tierra del Fuego. Hasta allí la iglesia principal de la patrona de Tierra del Fuego, que es la Virgen de la Merced, la hicieron los salesianos en 1898, cuando empezaron esta obra. Don Bosco los mandó por primera vez, el primer contingente de salesianos, a la Argentina en 1875, para que se den cuenta de las distancias que hay allí en la Patagonia. Mi ciudad natal, Córdoba, está más o menos en el medio del país. Desde mi ciudad natal hasta esta isla de Tierra del Fuego son 4 horas en avión, 4 horas de vuelo, 3.200 kilómetros. Y mi ciudad está en el centro, entre el extremo norte de Argentina, que es el límite con Bolivia, la ciudad de La Quiaca, hasta Tierra del Fuego hay 4.350 kilómetros. Pues bien, en ese lugar que es el fin del mundo, de hecho, la capital de Tierra del Fuego se llama Ushuaia y es la ciudad más austral del mundo. Le dicen el fin del mundo, eso. Allí están los salesianos. Allí llegaron y allí hicieron su obra con los indios. De hecho, hay fotos muy antiguas de los misioneros salesianos con los indios de Tierra del Fuego. Decíamos hace unos momentos, el jefe de los primeros misioneros fue don Juan Cagliero, después obispo y cardenal, y con ella hay otros hechos para remarcar. Se podrían decir muchas cosas, pero sobre su apostolado y los sacerdotes en general. Él fue un poco el guía espiritual quien protegió a un indiecito de la Patagonia que después se hizo famoso, Seferino Namuncurá. Había nacido en Chimpay, en la Patagonia, hijo de un cacique indio mapuche, Manuel Namuncurá, y de una que parece una cautiva, era un desastre lo que hacían los indios, parece una cautiva, por lo que algunos dicen, algunos discuten, una cautiva cristiana, Rosario Burgos. Su abuelo también fue un cacique famoso, Juan Calfucurá. Y este jovencito, que es educado en el catolicismo por los salesianos, Juan Cagliero, fue muy unido a él, quería ser sacerdote para luego ayudar y convertir en el catolicismo o hacia el catolicismo sus hermanos los indios. Educado por los salesianos en Buenos Aires, se lo llevan a Buenos Aires, después coge tuberculosis y lo mandan a otro colegio de ellos en Viedma, que ahí es la ciudad de Esquinicia, la Patagonia, allí por la zona de Río Negro. Y en 1904 al padre Juan Cagliero se lo nombra obispo. Entonces tiene que volver a Europa, a Roma en particular, y lleva consigo a Seferino Namuncurá hacia Europa, Turín, Roma. En Roma tiene una audiencia privada con otros sacerdotes, con el Papa San Pío X. Miren cómo todo se relaciona. Seferino Namuncurá tuvo allí con estos sacerdotes salesianos una reunión con el Papa San Pío X. Seferino regala a San Pío X un poncho de lana de guanaco, que es uno de los animales de la Patagonia, y San Pío X le entrega una medalla que estaba destinada a los príncipes, y San Pío X le entrega a él esa medalla. Eso fue en 1904. Al año siguiente vuelve a recaer en la tuberculosis este jovencito, y miren lo que son las cosas, el médico personal del Papa San Pío X es el que lo atiende. El médico personal del Papa, podemos decir, tamaño honor, también no cualquiera es atendido por el médico personal del Papa. Pero finalmente, en mayo de ese año, la primera reunión con San Pío X había sido en 1904, y ya para el año siguiente, en mayo, muere. A pesar de todo, no se lo pudo salvar. Tenía tan solo 18 años de edad. Su guía espiritual había sido el ahora obispo salesiano Monseñor Cagliero, que lo había llevado desde Argentina. Y aún con esa edad tan temprana en que él fallece, así como un domingo sabio a los 15 años era santo, este jovencito indio, además de ser muy piadoso y virtuoso, tenía indicios de una posible santidad.
haber muerto a los 18 años y sin embargo con indicios de una posible santidad, al punto, todo va a quedar ahí en esta situación caótica en que estamos los católicos, pero al punto que bajo el Papa Pío XII, en 1957, el Papa aprueba la introducción de la causa de beatificación. Y allí va a quedar, por supuesto, por todo este que padecemos con la falsa iglesia moderna, pero existió en el último Papa que hemos tenido la introducción de su causa de beatificación. De hecho, hay textos muy interesantes sobre Seferino Namucurá y una vida de él escrita por uno de los historiadores más famosos, por lo menos más famosos en el ámbito católico de mi país, que es Gálvez. Él escribió una vida de Seferino Namucurá y como subtítulo le puso él, es bastante famosa, El Santito de las Tolderías, por donde vivían los indios. Es más, veremos también si en el futuro podemos conseguir tal vez ese libro y eventualmente ponerlo a disposición de algunos que quieran leerlo, ya veremos. Podemos decir mucho más, vamos a dejar la prédica allí, sin duda que es un grandísimo santo, pedimos a él desde el cielo que nos ayude en esta situación catastrófica en que estamos los católicos. Y tristemente, ¿qué verán estos grandes santos del cielo a sus hijos, lo que ellos fundaron, a sus hijos los salesianos, que no son la excepción en todo este desastre que nos ha tocado vivir desde el Concilio Vaticano II hasta el día de la fecha? Cuánta tristeza darán estos grandísimos santos y fundadores ver que sus hijos no han sido la excepción en este estado calamitoso en que nos encontramos los católicos. Pedimos a él su ayuda para que nos empuje y nos sostenga para poder ser fieles hasta el final. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.